Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo donde conocerán las principales características de la UNAD. En este momento nos encontramos con el líder nacional de la maestría en educación que ofertamos en estos momentos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, docente Freddy? De igual forma, feliz día. Muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos compartir en este espacio y un saludo a todas las personas que en este momento se conectan a esta transmisión a través de las redes institucionales de la UNAD y a través de las redes institucionales de la Maestría en Comunicación. Muchas gracias. En estos momentos comenzaremos la presentación. La dinámica consiste en que nos va a dar primero la presentación el doctor Freddy y al final tendremos todas las preguntas y resolveremos las inquietudes y dudas que tengan frente a la maestría. Continuemos, por favor, doctor Freddy. De acuerdo, muchas gracias, Angélica. En efecto, entonces en este momento vamos a dar a conocer un poco las particularidades que constituyen el programa de maestría en comunicación que oferta la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El programa de maestría en comunicación ha iniciado su labor desde hace 5 años, cumple con una trayectoria justo en este mes de 5 años en donde se ha encargado de formar alrededor de unos 80 maestrandos que hoy disfrutan, digamos, del hecho de haber cualificado su profesión desde el abordaje de la comunicación en un ejercicio estratégico y que lo aplican a sus entornos más cercanos, su trabajo, sus comunidades, sus familias y también personalmente. Entonces, para nosotros es un orgullo siempre presentar las bondades de nuestro programa, las alternativas y cada una de sus características. Y en la tarde de hoy queremos compartir con ustedes, a propósito de que estamos en estos momentos de calamidades a nivel mundial, pero también a propósito de que estamos de matrícula, queremos compartir con ustedes 10 razones que les permitan tomar la decisión de vincularse al programa de maestría en comunicación de la UNAD y hacer parte de la familia unadista. Vamos a empezar diciendo que una persona debería considerar para estudiar no solo la maestría en comunicación, sino cualquier programa de formación profesional o posgradual, es que hacemos parte de la universidad pública más grande de Colombia, una universidad que cuenta con más de 137,000 estudiantes, con una oferta nutrida de programas en muchas áreas del conocimiento, y eso nos brinda la posibilidad de ofrecer un servicio educativo de calidad que llega a la totalidad del territorio nacional a través de 66 sedes, pero con un alcance tecnológico muy potente que le permite a los colombianos en lugares más apartados de nuestro país vincularse al sistema educativo superior de nuestra amada Colombia y desde esa perspectiva poder desarrollar su sueño y su proyecto de vida académico. Entonces, somos una universidad que está por cumplir 39 años de trayectoria y toda su experiencia en educación a distancia y en educación virtual está puesta a disposición de nuestros estudiantes para ofrecerles un servicio educativo de calidad. Y lo más importante, que hacemos parte del grupo de universidades públicas de nuestro país. Entonces, la razón número 10 que podríamos encontrar para estudiar el programa de comunicación, de maestría en comunicación, es que somos parte de la oferta educativa de la UNAD. La siguiente razón que queremos compartir con ustedes es el modelo pedagógico. En las últimas décadas y a lo largo de su trayectoria, la universidad ha desarrollado una serie de estrategias, de instrumentos, de elementos que permiten ofrecer al estudiante alternativas sólidas para su proceso de formación. Y esto hace que el estudiante desarrolle habilidades como la autonomía, la autorregulación y la autogestión del conocimiento, en donde es el estudiante el centro del proceso educativo.
La educación en la UNAD se basa en los procesos de aprendizaje y los docentes nos convertimos en acompañantes de ese proceso, pero es el estudiante quien fundamentalmente asume la responsabilidad de su proceso de formación y de habilidades que desarrolla en el proceso formativo, se convierte en una persona que con autonomía puede ir direccionando el futuro de ese proceso, saber cuándo lo termina, saber en qué circunstancias lo va a hacer, saber en qué momentos matricular determinados cursos o no. Ese tipo de cosas hacen parte de las decisiones que debe tomar el estudiante en nuestra universidad para administrar ese proceso de formación. Y nosotros estamos aquí para ayudarles y para colaborarles. Razón número 9 para tomar la maestría en comunicación de la UNAD, su modelo pedagógico, el modelo pedagógico de la universidad. La octava razón por la cual ustedes deberían pensar o considerar el programa de maestría en comunicación como parte de su proceso de formación es que es un programa virtual. Hoy día, más que nunca, la educación sí hay un protagonismo a propósito de toda la situación que se vive en el ámbito mundial. Toda la situación compleja que estamos viviendo con los confinamientos, con los aislamientos a partir de la problemática que se ha desatado por el COVID-19, ha puesto en el primer lugar a la educación virtual. Y educación virtual no es solo podernos conectar a través de Internet y dictar una clase. La UNAD ha desarrollado todo un modelo y todos unos escenarios de aprendizaje que constituyen múltiples recursos que le permiten al estudiante desarrollar su programa de formación en maestría en comunicación desde cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia y lo más importante, autorregulando sus tiempos. Esto quiere decir que la disposición de la universidad para el estudiante es de 7 días a la semana por 24 horas al día. Eso quiere decir que el estudiante selecciona, elige el momento en el que quiere desarrollar su proceso de formación. Y al ser virtual, permanentemente va a tener un canal de comunicación directo con sus docentes, con sus compañeros, con los contenidos para la interacción y la gestión de ese aprendizaje, pero también con recursos de orden didáctico como videos, podcasts, lecturas, etcétera, etcétera. La universidad ha completado un repositorio muy grande de contenidos muy interesante en todas las áreas del conocimiento que están al servicio de sus estudiantes. Es así como desde cualquier lugar el estudiante podrá desarrollar con todo éxito y con mucha calidad su proceso de formación. Por eso, la razón número 8 para estudiar el programa de maestría en comunicación de la UNAD es que es un programa virtual. Bien, otro elemento y esta séptima razón tiene que ver con la flexibilidad curricular que tiene el programa. La flexibilidad curricular permite que el estudiante asuma la rienda y la administración de su propio proceso de formación. En otras instituciones probablemente tengamos que seguir la secuencialidad de una estructura rígida que no nos permite avanzar fácilmente o no nos permite movernos de acuerdo a nuestros intereses de formación. Y en ese orden de ideas, los programas de la UNAD están estructurados a partir de créditos académicos y eso permite que el estudiante pueda de manera flexible manejar y avanzar en su programa y en su plan de estudios, ingresando por aquellas áreas o aquellos cursos que sean de su interés, ya sea porque hay un interés particular intelectual detrás de ellos o porque laboralmente hay una conveniencia para desarrollar unos cursos primero que otros. Obviamente, en los programas existen la intencionalidad de poner unos prerequisitos para desarrollar cursos más avanzados. Esto se hace con la intención de que el estudiante cuente con las herramientas suficientes para avanzar en su plan de estudios sin que eso, digamos que involucre un riesgo para el estudiante que pueda perder una materia o que le pueda ir mal dentro del proceso. Pero aún así, el estudiante tiene alternativas para poder, por ejemplo, en el caso del programa, saber si desarrolla con mayor rapidez los cursos de investigación, por ejemplo, que dan toda la pauta de su ruta de trabajo de grado, o algunas de las 4 líneas de profundización que tiene el programa. Probablemente se encuentre más interesado en cursar primero una que las demás.
Entonces, en ese orden de ideas, el programa se puede ajustar a los intereses que tenga el maestrando y desde esa perspectiva va desarrollando el plan de estudios. Aquí, la administración de ese plan de estudios es 100% del estudiante. Nosotros le ayudamos a tomar las mejores decisiones para su proceso de formación, pero fundamentalmente la universidad le pone a su disposición una serie de recursos y una serie de elementos para que él tome esas mejores decisiones. Y al convertirse en el administrador, en el responsable de su propio proceso de formación, pues sin duda va a tener que involucrar decisiones de orden familiar, de orden laboral, de orden financiero, para poder ir desarrollando su proceso. Y repito, nosotros somos acompañantes, guías en ese proceso y le ayudamos a tomar esas mejores decisiones. Razón número 7 para estudiar maestría en comunicación de la UNAD, flexibilidad curricular. La sexta razón tiene que ver con una dinámica de comportamiento de matrícula institucional que se ha convertido en los últimos 5 años en una política institucional y es el sistema de matrícula permanente. Dentro de las posturas filosóficas y esencias misionales de nuestra universidad está el que todos nuestros estudiantes se conviertan en estudiantes perpetuos. Eso quiere decir que no deberían parar en su intención de formarse de cualificarse día a día en el tiempo, sin importar cuántos años tenga, sin importar qué es lo que haga, sin importar dónde esté. La noción de estudiante perpetuo es un compromiso con el desarrollo de un proceso educativo serio, de calidad y, por supuesto, a partir de todos los preceptos que están establecidos en nuestro proyecto académico pedagógico solidario. La matrícula permanente le permite a un estudiante tener la disposición y tener en sus manos la decisión de matricular los créditos de su programa en la medida en que avanza el año durante todos los 365 días del año. Esto quiere decir que la universidad le ha puesto 6 eventos de matrícula a disposición del estudiante. En otras universidades uno probablemente encuentra el primer semestre y el segundo semestre y eventualmente encuentra unos cursos a mitad de año que los llaman cursos de verano. La universidad, aparte de esos 2 semestres regulares o normales o tradicionales, como se conocen en otras universidades, dispone para el estudiante 2 periodos adicionales, 2 periodos especiales de 8 semanas, uno a mitad de año y uno casi que a final de año. Y adicional a ello, desarrolla también 2 periodos de 16 semanas complementarios, uno que va de marzo a julio y otro que va desde noviembre hasta marzo del siguiente año. Si sumamos todos esos periodos, podríamos decir que el estudiante permanentemente tiene la posibilidad de matricularse en cualquiera de esos 6 eventos académicos. Y en la medida en que más periodos matricule, probablemente va a ir recortando el tiempo de duración de su programa. Esto es, cuando ustedes ingresan al portal institucional y visualizan allí la malla curricular del programa, van a encontrar que dice primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Pareciera ser una estructura rígida e inamovible, pero de acuerdo a la política de matrícula permanente, el estudiante lo que puede hacer es tomar los créditos de su plan de estudios y distribuirlos en esos diferentes eventos de matrícula y eso permite que el estudiante termine en menos tiempo. Por supuesto, aquí hay unos elementos de responsabilidad que el estudiante debe tener en cuenta. Primero, que el sistema de matrícula permanente le permite generar una proyección financiera, es decir, para todo el año, saber cuánto dinero va a gastar en cada uno de los periodos o va a invertir en cada uno de los periodos académicos para matricular un determinado número de créditos. Pero la matrícula de un número mayor de créditos también implica una responsabilidad y un compromiso en horas de estudio a la semana y eso pues de alguna u otra manera también debe saberlo el estudiante, que entre más créditos matricule, más horas va a tener que dedicar al desarrollo de su plan de estudios o de su proceso de formación. Entonces es muy importante que el estudiante asuma con toda responsabilidad, pero también con la tranquilidad que la universidad, a partir de su experiencia, le dará para cumplir su objetivo y que se vaya sintiendo cómodo en la medida en que va desarrollando su plan de estudios a partir de la política de matrícula permanente.
Sexta razón para matricular la maestría en comunicación de la UNAD, el sistema de la política de matrícula permanente. Nos vamos acercando poco a poco ya a las particularidades propias del programa. Hasta aquí, digamos que hemos dado unos visos de lo que es la organización, la institución como universidad para prestar un servicio educativo de calidad, pero con esta damos la entrada ya a las particularidades propias de la maestría en comunicación. Y en este punto me precio de presentar el gran recorrido y la gran experiencia de nuestros docentes que se ponen al servicio de los estudiantes. En la educación virtual, muchas veces se tiende a pensar que el estudiante está solo, que no hay nadie que lo acompañe, que no hay nadie que lo guíe. Y probablemente eso le genere un temor o probablemente lo lleve a una frustración. Pero en la UNAD no pasa eso. La maestría, durante los 5 años que lleva en oferta, se ha encargado de vincular a un personal docente idóneo, preparado, cualificado, pero sobre todo comprometido en cada uno de los procesos académicos del estudiante. Es así como nuestros docentes mantienen comunicación permanente a través del campus virtual, de las aulas virtuales con los estudiantes, pero adicional a ello, la universidad dispone de otros dispositivos como herramientas de mediación como esta, la plataforma Zoom, la plataforma de Adobe Connect, Skype o en algunas ocasiones WhatsApp para mantener una relación mucho más estrecha y hacer un seguimiento mucho más focalizado a todos nuestros estudiantes. En ese orden de ideas, el estudiante puede tener la tranquilidad de que siempre va a haber alguien que le responde del otro lado, de que siempre va a haber alguien que está observando lo que hace y lo va guiando, va ayudando a que ese proyecto, esa labor, esa actividad que está desarrollando, ese producto que desarrolla, vaya tomando más cuerpo y vaya logrando el interés propio de cualquier persona en términos de su expectativa de formación, que vayamos conjuntamente logrando los objetivos y los propósitos de formación. Es por ello que la universidad no escatima en vincular personas idóneas, personas con conocimiento, pero también personas cualificadas, personas humanas y personas que gestionan su labor académica y pedagógica con todo el compromiso del mundo. Y aprovecho este momento, para saludar a estos maestros, a estos docentes en su día, porque sin ellos sería imposible poder presentar a nuestros estudiantes una oferta de calidad y una oferta diseñada específicamente para ayudarlos a lograr su propósito de formación académica. La razón número 5 para estudiar la maestría en comunicación de la UNAD es el acompañamiento, pero sobre todo la idoneidad y el compromiso de todos sus docentes. Bien, nuestro programa de maestría es una maestría en profundización. ¿Qué quiere decir ello? Que es un programa que ha estructurado todo su currículo y toda su propuesta académica a partir de la intencionalidad de generar una profundización, en este caso, en el campo de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona con una formación de base que no necesariamente tiene que ser comunicador social puede hacer parte de nuestra maestría, puede formarse en nuestra maestría. De hecho, hay muchos estudiantes, muchos maestrandos que son de profesiones como licenciaturas, psicólogos, médicos, abogados, ingenieros, en fin, hay una diversidad de profesiones que por alguna razón dentro del desarrollo de sus actividades laborales, probablemente empresariales o de emprendimiento, han tenido que desarrollar actividades relacionadas con comunicación. Y en ese orden de ideas, pues si su formación de base no les da las herramientas académicas y metodológicas necesarias, pues la maestría se les ayuda a vincularse un poco a ese mundo de la comunicación y sobre todo a reconocerlo en cada uno de sus ámbitos, porque es un mundo muy amplio y es un mundo que es transversal a todas, a absolutamente todas las situaciones y contextos que uno pueda vivir en el cotidiano. Nos comunicamos para interactuar con otras personas, nos comunicamos con nuestras familias, nos comunicamos con las personas en el trabajo, desarrollamos permanentemente procesos de comunicación, solo que no somos conscientes de ello. Pero en ese orden de ideas, la comunicación es un campo muy amplio que no solo se liga o no solo se reduce
a la presentación instrumental de la comunicación. Generalmente uno tiende a pensar que todo lo que es comunicación se relaciona con periodismo o con medios de comunicación, pero realmente no es así. Hay otros ámbitos de la comunicación y nuestra maestría justamente hace un abordaje de la gestión de la comunicación, entendiendo la comunicación como un recurso estratégico que a partir de un desarrollo planificado de procesos puede ayudar a resolver problemas o necesidades, no solo en las organizaciones, no solo en las comunidades, sino también en las personas. Entonces, en ese orden de idea, y ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante, la maestría en comunicación profundiza en el campo de la comunicación y lleva a cualquier persona a conocer ese mundo de la comunicación, a relacionarse, a aproximarse a todo lo que constituye ese mundo de la comunicación sin, digamos, caer en el reduccionismo de que la comunicación es solo periodismo. Así pues, la cuarta razón para estudiar la maestría en comunicación de la UNAD es que es una maestría de profundización, en este caso, en comunicación. Bien, la tercera razón por la cual las personas deberían estudiar la maestría en comunicación de la UNAD es el enfoque del programa, y esto está un poco relacionado con lo que estaba mencionando anteriormente. La maestría en comunicación ha hecho una apuesta curricular, de estructura curricular, basada desde el abordaje de la comunicación como un proceso de gestión, un proceso que se puede gestionar, que es necesario gestionar para que acompañando a otros procesos en una organización o en una comunidad pueda coayudar al logro de unos propósitos o de unos objetivos. Por ejemplo, una empresa permanentemente está desarrollando proyectos y está desarrollando una serie de estrategias de orden no solo comercial, sino también productivo, con el ánimo pues de ofrecer a las personas un bien, un servicio, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas son muchos los equipos de trabajo que trabajan para ese proceso, para el cumplimiento de esos objetivos empresariales u organizacionales o, por qué no, comunitarios. Y en ese orden de ideas, esos equipos deben integrarse, digamos, permanentemente para poder cumplir con su labor. Y la comunicación podría constituirse en un elemento estratégico que permita la integración de esos grupos a partir de estrategias, a partir de planificaciones, a partir de ciertas presupuestaciones. Y en ese orden de ideas, la interacción entre grupos va a facilitar que las ideas en torno a la producción y en torno a la comercialización de lo que se hace al interior de la organización, pues pueda ser efectiva. En una comunidad que quiera resolver un tema de orden social, un proceso de gestión de comunicación les ayudaría a integrarse y a comprenderse y girar todos en torno a un mismo propósito y a un mismo objetivo para coayudar a el desarrollo o al logro de esos objetivos. Y en ese orden de ideas, la comunicación se convierte en un elemento estratégico para lograrlo. Hoy día, las empresas, gracias a la incorporación de los dispositivos digitales, del Internet, de las plataformas, etcétera, etcétera, han convertido o han hecho de la comunicación y de la información dos activos fundamentales, y con base en esos activos van construyendo su imagen, van construyendo su respaldo, pero lo más importante es que van construyendo redes de trabajo, van construyendo redes de seguidores, y esas redes de seguidores les ayudan a retroalimentarse en un proceso de comunicación bidireccional en donde las empresas también reciben la retroalimentación de quienes los están visualizando desde afuera, y en ese orden de ideas pueden empezar a formular estrategias de mejora, acciones de mejora e incluso acciones contingentes a la hora de presentarse alguna situación de momento de crisis o de comunicación de crisis. Entonces, el enfoque que tiene la maestría va por el lado de la gestión de la comunicación y estratégicamente ha definido cuatro elementos fundamentales que son los que articulan su núcleo integrador de problemas. Ha detectado cuatro necesidades para la formación de magíster en comunicación en nuestro país, que a su vez van a ser los nichos de desempeño, los ámbitos de desempeño de estos maestrantes. El primero es la gestión de la comunicación, entendida como la forma de establecer, de planificar la comunicación para coayudar al logro de propósitos. La segunda o el segundo ámbito
es las ciudadanías comunicativas. Y es una forma de investigar o de entender un poco, de interpretar cómo es que actualmente las ciudadanías entran en procesos de interacción y comunican a partir de sus infraestructuras, a partir de las características de su población, a partir de ciertos rasgos culturales, etcétera, etcétera, cómo comunican y qué es lo que comunican. Y hoy, más que nunca, gracias a toda la incorporación tecnológica que tenemos a través de todos estos dispositivos y plataformas, pues las sociedades tienen muchos más contactos, más interacciones y mucha más integración entre ellas. Entonces, ese también es un campo interesante de exploración. Y digamos que el gestor de la comunicación, pues lo que ayuda es a interpretar todos esos fenómenos de comunicación ciudadana. Las mediaciones culturales, entendiendo que muchos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, nuestros países, regiones y demás, tienen muchos elementos a través de los cuales transmiten rasgos propios de su cultura, particularidades propias de su cultura. Y esas particularidades se transmiten a partir de expresiones artísticas que en sí mismas también terminan siendo expresiones comunicativas. Y el rasgo diferenciador que hay entre una y otra persona generalmente está mediado por algún tipo de interacción cultural. Y en ese orden de ideas es así como algunas sociedades empiezan a permear a otras y vamos tratando de entender cómo es que esas culturas, pueblos, sociedades, etcétera, etcétera, van teniendo elementos diferenciadores por más de que compartan un mismo espacio geográfico. Entonces, ese es otro ámbito también problematizador que curricularmente desarrolla el programa. Y el cuarto ámbito problematizador es la educomunicación, entendiendo que la integración entre educación y comunicación es indisoluble, es decir, no se puede separar. Los procesos pedagógicos que existen al interior de un espacio de aprendizaje, llámese presencial o virtual, requieren permanentemente de procesos claros de comunicación entre cada uno de los actores del proceso e incluso con quienes están hacia afuera. Y es así como la maestría también permite que los maestrandos desarrollen habilidades y competencias para establecer o desarrollar procesos de comunicación al interior de las aulas, que se agreguen, por supuesto, a las propuestas pedagógicas y didácticas que cualquier docente puede aplicar o puede implementar en un espacio de aprendizaje. Entonces, el enfoque de programa basado en el núcleo integrador de problemas, que es la gestión de la comunicación, y que desarrolla a su vez los núcleos de las ciudadanías comunicativas, las mediaciones culturales y la educomunicación, son la tercera razón para que una persona pueda conseguir. La segunda razón, pues la hemos integrado también a la tercera y es ese núcleo integrador de problemas. ¿Cómo funciona esto del núcleo integrador de problemas? La construcción de un programa debe llevarlo a uno, o la oferta de un programa educativo debe llevarlo a uno también a resolver problemas propios de su cotidianidad, de la sociedad, del contexto donde se desarrolla. Es decir, no es formar gente por formarla y entregar títulos por entregarlos. Es también que la gente ayude o contribuya al desarrollo de sus regiones, al desarrollo y la consolidación de procesos de comunicación en sus municipios, en sus localidades, en sus ciudades y, por qué no, en todo el país. Y ahorita cuando estemos viendo los rasgos del perfil del egresado vamos a entender un poco esto mejor. Pero aquí lo más importante es que ese núcleo integrador de problemas apunta a la resolución de necesidades propias del contexto comunicativo colombiano y que a través de su proyecto de grado, sus procesos de investigación, tanto estudiantes como docentes aportan a la resolución de esas necesidades, aportan a la comprensión de todas esas situaciones desde la gestión de la comunicación y, por supuesto, la intencionalidad principal es aportar a la solución de todas esas necesidades que se generan. La segunda razón, el núcleo integrador de problemas, que es la gestión de la comunicación. Y la razón número uno, para nosotros, la más importante tal vez de todo este escenario de 10 razones para estudiar la maestría en comunicación de la UNAD, eh, tiene que ver justamente con el perfil de formación de nuestro egresado. Es decir, aquí vamos a
revisar un poco para qué es que se forma el Magíster en Comunicación de la UNAD. Y en ese orden de ideas, hay 5 elementos que las personas deben tener en cuenta a la hora de estudiar nuestro programa. Primero, se convierte en un gestor de procesos relacionados con el campo de la comunicación. Es decir, no hay que ser comunicador social para garantizar el éxito en el estudio de esta maestría. Simple y llanamente basta con preocuparse por todas aquellas necesidades o dificultades que se detectan en un determinado momento en un ámbito o en un contexto determinado y que tienen que ver con la comunicación entre las personas, entre los grupos, entre las organizaciones, entre las comunidades, etcétera, etcétera. Allí lo importante es que nuestro egresado estará en capacidad de analizar la situación y poder estructurar toda una planificación a partir de un proceso de gestión de la comunicación para mejorar esos entornos. Y no solo para mejorarlos, también para potencializarlos, porque hay cosas que funcionan muy bien al interior de los grupos, de las familias, de las sociedades, de las organizaciones, en los barrios, en los conjuntos, etcétera, etcétera. Pero tal vez falta ese elemento de apropiación lógica de la comunicación y de concientización de los procesos de comunicación, y es allí donde nuestro egresado puede tener una interesante oportunidad para desarrollar y desempeñar un trabajo. El segundo elemento es que se convierte también en un analista de situaciones, en un constructor y en un ejecutor de políticas públicas para las regiones, para las comunidades, para los municipios y para el país. Una persona que está en la capacidad de analizar las condiciones del contexto social, comunicativo de nuestro país y puede empezar a hacer aportes desde la investigación para la transformación o para la construcción e implementación de políticas públicas en el campo de la comunicación o en los ámbitos de la comunicación. Es así como, por ejemplo, podemos observar que a partir de todo el contexto que estamos viviendo actualmente con la situación de la pandemia y demás, hay muchos procesos que ha sido necesario poner en marcha, procesos de orden pedagógico para que la gente aprenda a cuidarse, a autocuidarse y autoprotegerse. Y es allí donde la comunicación necesita un espacio importante en el orden de política pública para que todas estas acciones pedagógicas no se conviertan en una sola buena intención, sino para que la comunicación también las acompañe y permita y facilite ese ejercicio de comprensión pedagógica que requieren todos los ciudadanos, sobre todo en un ámbito y en un contexto en el que nadie conoce nada. Todo esto de la pandemia del COVID-19 a todos nos en total desconocimiento y ni siquiera hoy día sabemos puntualmente cómo la vamos a enfrentar en los próximos meses o quizás en los próximos años. Y es allí donde las políticas públicas en comunicación necesitan empezar a jugar un papel muy importante para que en conexión con otras políticas públicas, con otros procesos, con otros procedimientos y con otras intencionalidades puedan jugar un papel muy importante para el desarrollo de nuestro país. Otro elemento importante es que se convierte en un diseñador de estrategias de comunicación en los ámbitos de la gestión cultural, la educomunicación y la comunicación ciudadana. En ese orden de ideas, pues digamos que allí podría empezar a cobrar un papel relevante a la hora de intervenir cada uno de estos ámbitos, que son los ámbitos de interés de formación de nuestro programa y que de alguna u otra manera nos permiten generar un sello, un enfoque y una particularidad de nuestra maestría. Entonces, nuestro maestrante está en capacidad de diseñar estrategias para ayudar al logro de propósitos, proyectos en cada uno de estos ámbitos, la cultura, la educomunicación y la comunicación ciudadana. También se convierte en un diseñador de medios, tanto alternativos como masivos, comerciales, si se les puede llamar así también, comunitarios o medios digitales. Hoy día que es tan fácil poder hacer una producción de video o de audio, para lo cual solo se requiere creatividad porque los dispositivos están y las herramientas están, pues es allí donde también nuestro comunicador es capaz de tomar todos esos elementos de orden tecnológico y de orden mediático y poderlos integrar a su estrategia para cumplir objetivos de orden organizacional, comunitario, etcétera, etcétera. Y un último elemento que también hace parte del perfil de desempeño de nuestros maestrandos
es justamente la posibilidad de aportar desde la investigación al crecimiento, la consolidación y la comprensión del campo de la comunicación, bien sea desempeñándose como un investigador en comunicación y en gestión de procesos de comunicación, pero también desempeñándose como docente universitario. Desde esta perspectiva, pues hay mucho espacio para que nuestros egresados puedan desarrollar una labor interesante que permita nutrir el campo de la comunicación en todos sus ámbitos, no solo en el ámbito de la gestión, sino desde múltiples orillas desde las cuales se puede abordar. Para el caso puntual de nuestra maestría, estaría en capacidad de aportar desde la investigación o de la docencia a áreas como la gestión de la investigación, las estrategias de comunicación, la comunicación estratégica, la comunicación y la educación, la comunicación y la cultura, la comunicación ciudadana y, por supuesto, algo que es muy importante, el derecho a la información y el derecho a la comunicación consagrado en nuestra Constitución. De esta manera, podríamos decir que el perfil del egresado, las habilidades, las competencias que adquiere, son la razón principal por la que cualquier profesional debería considerar la maestría en comunicación de la UNAD como su próxima propósito de formación y de cualificación profesional. Angélica, estas son las 10 razones que nosotros queremos compartir con nuestros aspirantes para que se motiven y puedan hacer parte muy pronto de nuestro proceso y de nuestro programa de formación. Claro que sí, Freddy. Te agradecemos por toda la información que nos has brindado. Tenemos una pregunta en esos momentos en el chat de Facebook por parte de Arenum Mar. Nos indica la pregunta es, ¿cuáles son las líneas que maneja la maestría? En este caso, las líneas de comunicación. ¿Me puedes repetir que te escuché entrecortado, por favor? La pregunta que tenemos en el chat es, ¿cuáles son las líneas que maneja la maestría? En este caso, ¿cuáles son las líneas de comunicación? Ok. Como lo mencionábamos cuando hacíamos la explicación del núcleo integrador de problemas, nuestras líneas o nuestros ámbitos de interés para la formación de nuestros maestrandos están puestos sobre la educomunicación, la comunicación y la cultura, o las mediaciones culturales y las ciudadanías comunicativas. Esos son los 3 ámbitos en los cuales nuestro gestor de comunicación, nuestro magíster en comunicación se va a formar. Y a partir de allí va a relacionar no solo su proceso de formación académica, sino también su proceso de investigación, porque con base en estas líneas va a tener que desarrollar su proyecto de grado y eso le va a permitir profundizar en el orden de la investigación cada una de las connotaciones de esos ámbitos y cómo esos ámbitos se relacionan con la gestión de la comunicación. Ahora que hablamos de proyecto de grado, hay algo importante en la maestría de comunicación y es que para poder para poder graduarse como maestrando en comunicación, el dominio en la lengua extranjera es considerablemente importante. ¿Qué nos puedes decir frente a eso, frente a este tema? Sí, digamos que hoy en día cualquier persona que quiera impactar en el ámbito profesional, pues requiere un dominio mínimo de una segunda lengua. Puede ser cualquier idioma que de alguna u otra manera le abra las puertas, sobre todo a poder prestar sus servicios o poder prestar asesorías en ámbitos internacionales. Y en este orden de ideas, pues sin duda la maestría como requisito de grado nos exige que nuestros maestrantes puedan certificar el nivel de inglés B2 como parte de estos requisitos para grado. Digamos que propiamente esa formación en lengua no la dicta la maestría, esa formación en segunda lengua, pero la universidad sí ha considerado el desarrollo de unos dispositivos que le permiten al estudiante cumplir ese requisito. Y es así como a través del programa UNAD English, los estudiantes de nuestros programas pueden desarrollar esa formación en segunda lengua y desde esa perspectiva poder establecer el cumplimiento de ese requisito, pero sobre todo de manera virtual poder desarrollar la habilidad de poderse comunicar en una segunda lengua, llámese inglés, francés, y de esta manera poder también cualificar y fortalecer su perfil profesional de cara a ofrecer servicios en otros países, pero también de cara a interactuar fácilmente
con contenidos, con personas que están en idioma inglés, etcétera, etcétera. Incluso, ¿por qué no? Si se quiere, en el ámbito o mientras es estudiante de la UNAD, poder participar en eventos de carácter internacional en representación de nuestro programa y representación de nuestra universidad como parte de los procesos de movilidad que la universidad permanentemente está ofreciendo a sus estudiantes para atender esa labor misional de internacionalización. Perfecto. De acuerdo a la experiencia que tienes como líder nacional de la maestría en comunicación, ¿cuáles son los créditos totales de la maestría y qué, de acuerdo a tu experiencia, qué le dirías a los estudiantes de cómo matricularlos para poder manejarlo de manera organizada y más o menos en cuánto tiempo exactamente se desarrollaría la pasantía, la maestría, perdón? Ok. Angélica, como lo señalé al principio, digamos que la administración del programa es una decisión fundamentalmente autónoma del estudiante. La maestría tiene 48 créditos académicos en total, es decir, el estudiante para poderse graduar debe cumplir esos 48 créditos, debe desarrollar su trabajo de grado y debe cumplir el requisito de segunda lengua. Con esos tres requisitos ya se puede graduar. La maestría inicialmente está programada o está diseñada para que el estudiante la desarrolle en 4 periodos académicos, es decir, en 2 años. Pero como lo decía en una de las razones para matricularnos en el programa, la política de matrícula permanente permite que el estudiante vaya avanzando en otros créditos. Entonces lo voy a ejemplificar de esta manera. En el primer semestre, el estudiante puede matricular hasta 12 créditos que corresponden a su primer periodo académico, pero posteriormente viene un periodo intersemestral en donde yo podría matricular hasta 9 créditos académicos adicionales. Entonces, matriculamos 12 en el primero, más 9 en el segundo, ya llevamos 20, es decir, en medio año he desarrollado la mitad del programa, casi un poco menos de la mitad del programa. En el segundo periodo puedo repetirle el mismo ejercicio, lo que quiere decir que en un año voy a poder estar cubriendo el 90% aproximadamente del plan de estudios del programa. Obviamente, debo tener claro que si matriculo 12 créditos académicos, debo tener un mayor número de horas disponibles a la semana para estudiar esos 12 créditos académicos, diferente a si matriculo 9 o matriculo 10 o matriculo 8. ¿Por qué? Porque en la medida en que incrementan los créditos académicos, incrementa también la exigencia de horas de estudio a la semana. Si un estudiante es muy juicioso y la desarrolla de esa manera, podríamos decir que en 18 meses estaría terminando todos sus créditos académicos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta el desarrollo del trabajo de grado. El desarrollo del trabajo de grado inicia para nuestros maestrantes cuando matriculan el curso de formulación de proyectos. Allí ellos estructuran la idea inicial primigenia de su proyecto de investigación, se les asigna un asesor de trabajo de grado y con ese asesor establecen un plan de trabajo en el tiempo. Ese plan de trabajo es obviamente una decisión del estudiante. El estudiante debe determinar cuánto tiempo se va a demorar haciendo su trabajo de grado, dependiendo de la complejidad, dependiendo de la disponibilidad que tenga para desarrollar las actividades propias de investigación, dependiendo de muchos factores. Y el asesor es el encargado de ayudarlo a tomar esas decisiones y ayudarle a enfocar todo su camino y toda la trazabilidad que tiene que hacer para el logro de este objetivo. Pero en ese orden de ideas, pues a veces digamos que los estudiantes toman ciertas otras alternativas y dejan un poco pausado el desarrollo del trabajo de grado. Algunos toman la decisión de primero terminar créditos y luego su trabajo de grado. Son decisiones que toma de manera autónoma el estudiante, pero si una persona espera a desarrollar su trabajo de grado después de que termina los créditos, obviamente va a gastar más de 2 años en el desarrollo del programa. Nuestro interés es que cuando terminen los créditos académicos esté por lo menos avanzado en un 90 o 95% de su trabajo de grado, de tal manera que solo sea un tema de sustentarlo, presentarlo a la institución y así cumplir los requisitos para su graduación. Pero reitero, aquí es muy importante comprender que la administración y la duración del programa está en cabeza del estudiante. Nosotros le ayudamos a tomar esas decisiones para que lo pueda administrar de la mejor manera, pero el tiempo de duración dependerá siempre, siempre de cómo el estudiante
haga ese desempeño. ¿Por qué? Porque la UNAD le ofrece cursos para matricular en 6 eventos de matrícula al año. Y en ese orden de ideas, pues el estudiante siempre va a tener que matricular. El asunto es que lo matricule y no pierda ningún curso, no deserte o no aplace y no posponga sobre todo esa intencionalidad de desarrollar en paralelo la alternativa de opción de grado. Muchísimas gracias de verdad por toda la información que nos has dado y a todos los participantes. Algo muy importante que quería resaltar es que nos mencionabas acerca de la matrícula permanente. En ese momento nos encontramos en el periodo 0803, donde los estudiantes podrán matricularse hasta el 1 de junio. Ese es el periodo intersemestral, dando respuesta a las preguntas que hemos tenido aquí en Facebook Live. Finalmente, agradecerte por toda la información. Creo que quedó claro hasta el momento. Para cualquier otra solicitud que requieran van a poder realizarlo. Verificar. Aquí tenemos el contacto de la maestría para que se puedan comunicar contigo y toda la información que requieran a través de la página de la universidad en www.unad.edu.co. Recuerden que somos la mega universidad y podrán matricular permanentemente y continuar con sus estudios profesionales, recordando la razón número 8 y la razón número 6. Feliz tarde. En esos momentos ya finalizamos el Facebook Live de la maestría en comunicación. Feliz tarde, Freddy, y muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias a ti, Angélica, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Los esperamos en el programa de maestría en comunicación de la UNAD. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.